de nuestras Biblias. Versículo 13, 7:13. ¿Están ahí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Presta atención a esa palabra, subrayala. Y muchos, subrayala, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Subraya ahora esta palabra. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de ¿quiénes? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? ¿Sí o no? No. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, la palabra, muchos son los que se pierden. Fíjate ahora, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y acá, en el capítulo 7, que son los últimos versículos del capítulo 7, el Señor finaliza su gran sermón del monte que comenzó en el capítulo 5, 6 y 7. Quiero que podamos meditar un poquito en esta mañana acerca de estos últimos versículos. Porque en todo este tiempo hemos hablado de los 12 apóstoles. Esos 12 hombres estuvieron con Cristo, que caminaron con Cristo. Hoy yo quiero hablarte acerca de los falsos profetas. Ese es el tema de esta mañana. Los falsos profetas. Y en primer lugar tenemos que entender de que en toda la historia, desde aún mucho antes de Cristo hasta el día de hoy, siempre hubo falsos profetas y falsos maestros. Siempre. No es algo que ahora estamos viviendo. No. En el Antiguo Testamento vas a ver a los falsos profetas y a los falsos maestros también. En el tiempo de Jesucristo hubo falsos profetas y falsos maestros. En el tiempo del primer siglo, de los primeros cristianos, cuando nació la iglesia, hubo falsos maestros y falsos profetas. Hasta el día de hoy hay falsos maestros y falsos profetas. Y es algo que nosotros no podemos negar, hermanos. No podemos negar.
a estas personas que son falsos maestros y falsos profetas. No sé cuándo fue usted la última vez que escuchó un mensaje acerca de falsos maestros y falsos profetas. ¿Hace cuánto fue? ¿Escuchaste alguna vez algún mensaje acerca de falsos maestros y falsos profetas? ¿Hace cuándo fue eso? Ni me acuerdo, dice, ¿verdad? Bien, él mencionó algo. Antes de Edgardo Jaime, ¿hace cuánto que no escuchabas un mensaje acerca de falsos profetas y falsos maestros? Y es algo que muchas veces no es común escuchar en los púlpitos. No es común muchas veces escuchar acerca de los falsos profetas y acerca de los falsos maestros. Y es un error, hermano. ¿Por qué? Porque más de una vez el Señor Jesucristo habló de los falsos profetas y los falsos maestros. Pablo habló de los falsos apóstoles, de los falsos maestros y los falsos profetas. Pedro dedica en el capítulo 3 a hablar de los falsos maestros y los falsos profetas. Judas, en su carta muy cortita, también dedica mayor parte de su carta a hablar de los falsos profetas y de los falsos maestros. Pablo en primera y segunda de Timoteo, algo en primera de Tesalonicenses, Pablo menciona y habla acerca de la falsa enseñanza de los falsos maestros. Entonces, en el Antiguo Testamento vas a ver miles de veces la aparición de falsos profetas y falsos maestros. Entonces, no podemos negar la enseñanza de la palabra de Dios de los falsos profetas y los falsos maestros. Y es interesante que podamos ver un poquito, no vamos a abarcar todo, porque es muchísimo la información que hay acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas. Pero en esta mañana quiero que podamos identificar a los falsos profetas. ¿Cómo identificar a los falsos profetas? ¿Cómo identificarlos? Y es interesante que el Señor Jesucristo, terminando el Sermón del Monte, el Sermón del Monte fue dirigido no solamente a los 12, sino fue dirigido a una multitud. Si tú lees el capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente, una multitud pudo escuchar el Sermón del Monte, pero Cristo termina el Sermón del Monte achicando su enseñanza y Él dice, hay dos puertas y hay dos caminos. La mayoría, muchos van por la puerta ancha y pocos por la puerta angosta. No hay un tercer camino, no hay una tercera puerta. O estoy en el camino ancho o estoy en el camino angosto. Toda persona sobre el planeta Tierra se encuentra en alguno de esos dos caminos. No hay un camino intermedio, no hay un tercer camino. Toda persona, incluso nosotros, hermanos, o estamos entrando por la puerta ancha o estamos entrando por la puerta angosta. Y Él termina su sermón, Cristo termina este gran sermón del monte advirtiéndonos acerca de los falsos profetas. Y Cristo dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Guardaos. Es un mandato, no es una opción. No es que si yo quiero. No, es un imperativo. Es un mandato directo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, escucha bien, vestidos, ¿con qué? ¿O de qué? De oveja. Si aquí viene un maestro o un profeta del budismo, yo no necesito investigarlo o analizarlo mucho. Yo ya sé que si él viene del budismo, yo ya sé que es un falso maestro, un falso profeta, ¿sí o no? ¿Sí? Si viene un musulmán,
Yo no necesito analizar sus predicaciones, etcétera, su vida, porque al ser musulmán yo ya sé cuál es su religión y yo ya lo identifico al instante de que es un falso maestro o falso profeta de todo lo que él me quiera decir. Pero cuando Cristo habla de guardados los falsos profetas, ¿por qué? Porque vienen vestidos de oveja. ¿Qué quiere decir eso? Que están entre el rebaño, metidos en el rebaño, viven con el rebaño, conviven con el rebaño, se mueven junto con el rebaño, hablan como el rebaño, se comportan como el rebaño. Pero Cristo dice, pero su interior son ¿qué cosa? Lobos rapaces. Y un lobo rapaz es un lobo furioso que está a punto de atacar, de devorar. Ese es un lobo rapaz. Entonces, estos falsos profetas no te van a decir, yo soy el falso profeta, aquí estoy. No. Ellos viven entre el rebaño, lucen muy bien. En apariencia lucen muy bien. Te van a caer muy bien. Te van a hablar muy bien. Porque están vestidos ¿de qué? De ovejas. Y en el rebaño, en la antigüedad, es muy probable que al pastor que tú veas que tiene su manada, lo vea vestido con pieles ¿de qué? De sus ovejas. El pastor sacaba provecho ¿de qué? De la lana de sus ovejas. Y se hacía su vestimenta en las noches para abrigarse. Los falsos profetas, vestidos de oveja, van a sacar provecho del rebaño. Van a sacar provecho de sus ovejas. En todos los sentidos, aún más económicamente, en las finanzas, aún más. ¿Cómo yo voy a identificar a los falsos profetas? En primer lugar, ¿cómo no los voy a identificar? No los voy a identificar por sus palabras. ¿Por qué? ¿Qué dice Cristo? No todo el que dice Señor, Señor. ¿Por qué es difícil identificar a estos falsos profetas? No solamente por su vestimenta. Vienen vestidos de ovejas. Lucen muy bien. Es difícil, ¿por qué? Porque vienen en el nombre ¿de quién? Del Señor. En tu nombre echamos fuera milagros. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos aquello. En tu nombre, Señor. Vienen hablando en el nombre del Señor. Un musulmán no me va a venir a hablar de Cristo a mí. Un budista menos. Pero estos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, vienen en el nombre ¿de quién? Del Señor. Entonces, ¿cómo yo los voy a identificar? Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por lo que dicen, por sus frutos. Y si tú sales acá en esta hilera de arbolitos que ves acá, ya ves que tienen el fruto, ¿sí o no? El que sabe y el que puede identificar, tú puedes identificar cuál es la planta de quinoto, cuál es la planta de naranja y cuál es la planta de mandarín y cuál es la planta de pomelo. La vas a poder identificar ahora. ¿Por qué? Por sus frutos. Pero cuando no tienen frutos son todas iguales. Y menos yo que no sé nada. Las ve de lejos y son todas verdes. Es el fruto lo que va a marcar, ¿qué cosa? La diferencia. Quiero que podamos ver
por lo menos 4 frutos para identificar a estos falsos maestros, a estos falsos profetas. El problema de estos falsos profetas no es lo que dicen, escucha bien, sino lo que no dicen. No es lo que dicen, ¿por qué? Porque ellos te van a hablar de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. El problema es de lo que no dicen acerca del Dios vivo y verdadero, acerca de Jesucristo y acerca del Espíritu Santo. Entonces no es tanto lo que dicen, sino es lo que no dicen. Hay 4 frutos que te van a ayudar a identificar la falsa enseñanza. En primer lugar, yo puedo identificar a estos falsos maestros, estos falsos profetas, por su carácter personal. Por su carácter personal. ¿Cómo son ellos? Presta atención. Cuando tú los ves en el púlpito, son prepotentes, orgullosos y soberbios en su manera de hablar a las personas. Ese es uno de los frutos. Lo que vas a ver muchas veces en estos hombres y en esas iglesias, vas a ver mucho personalismo. Vas a ver mucho que la iglesia es antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es el centro y no es cristocéntrica. Toda la atención de la congregación está puesta ¿en quién? En el que está en el púlpito. Y vas a ver que su carácter, Pedro, no puedo buscar todos los versículos porque no terminamos más. Pedro y Judas y Pablo van a decir de que estas personas vienen con palabras infladas, arrogantes, que son soberbios, prepotentes. De tal manera que ellos se ponen por sobre las Escrituras, quitan autoridad a la palabra de Dios y ponen su palabra por sobre las Escrituras. De tal manera que dicen, así me dijo el Señor, en vez de decir, así dice el Señor. El Señor me habló esto. Y no dicen, el Señor dice esto. Entonces se atribuyen a ellos mismos, presta atención, se atribuyen a ellos mismos una posición, de tal manera que las personas lo tienen allá arriba, esperando a ver qué novedad va a decir, o profecía o revelación, va a decir acerca de sus vidas. Ese es uno de sus frutos. Son arrogantes en la manera de predicar. Son prepotentes. En segundo lugar, yo voy a conocer a estos falsos profetas no solamente por su carácter, sino por su predicación. Por su predicación. ¿Ves? No es tanto lo que dicen, sino es lo que no dicen. Y en su predicación vas a ver algunas características. En primer lugar, ausencia de cruz. Ausencia de cruz. No van a hablar de la cruz de Cristo. No te van a hablar de la obra de Cristo. No vas a ver que hablan ni de redención, ni de reconciliación, ni de propiciación. No te hablan de lo que Cristo hizo en la cruz. Ausencia de cruz.
Sus mensajes no se caracterizan, no son cristocéntricos. No se centran en la cruz de Cristo. No te hablan de la salvación. En segundo lugar, ausencia de santidad y de pecado. No vas a ver en ningún momento que te confrontan con el pecado. No hablan del pecado. Al no hablar de la cruz, no hablan del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió ¿por qué? Por los pecados. Yo no puedo hablar de la cruz y no hablar del pecado. Es imposible. No puedo hablar del pecado y no hablar de la cruz. Uno de los frutos de sus predicaciones es que no te hablan de la cruz de Cristo. Ausencia de cruz, ausencia de santidad, ausencia de pecado. Temen sentir mal a la gente. No quieren ofender a la gente. Por eso no quieren hablar de pecado. Hay una característica en sus predicaciones. Joaquín, 2 de Pedro 2:3, mira lo que dice. Tanto Pablo como Pedro y como Judas, que son los tres que van a hablar de falsos profetas y falsos maestros, los tres dan la misma característica: por avaricia. Harán mercadería ¿de qué? De vosotros, con palabras fingidas, por avaricia. Sus predicaciones, presta atención, sus predicaciones alimentan su avaricia. Una de las características de los frutos que vas a ver de estos falsos profetas y falsos maestros. Así como el pastor saca provecho y se hace la vestimenta de la lana de sus ovejas, así estos falsos profetas o falsos maestros van a sacar provecho para sí mismos del rebaño por avaricia. ¿Sabe qué me marca eso? La motivación del corazón de estos falsos maestros. Son motivados, son avaros en el corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Yo quiero mostrarte cómo Pablo llegó a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra acción no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a quienes, a los hombres, sino a quién, que prueba, ¿qué cosa? Nuestros corazones. Ahí ves la motivación del corazón de Pablo cuando llegó a la iglesia de Tesalonicense. No fui a ustedes para agradarnos a ustedes, sino a quién, a Dios, porque Él es el que ve la intención de que del corazón. No fui con error, no fui con impureza, no fui con engaño, sino que fui, dice Pablo, yo fui aprobado por Dios para predicar el Evangelio, agradando a Dios, y no a quienes, a los hombres. Vas a ver que estos falsos maestros a todos le caen bien, lo adoran, lo tienen en alto.
Y vos sabés que continuamente los aplauden. Y cuando dicen, así me dijo el Señor, y y todos empiezan a aplaudir por lo que dijo. Lo que el mundo aplaude, el cielo ignora. Acordate siempre de eso. Lo que el mundo aplaude, el cielo ignora. Siempre va a ser así. Ausencia de cruz, ausencia de santidad y de pecado. Hay una ausencia del llamado al servicio. Porque dicen así, el Señor te puso por cabeza y no cola. Y lo que hacen es levantarte la autoestima. ¿Cómo vas a vivir como cola si el Señor te puso como cabeza? Y hacen referencia, Joaquín, a Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Mirá lo que dice. Deuteronomio 28, 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, porque yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si tú vienes leyendo los versículos anteriores, y después de esos versículos, esta expresión de que te he puesto por cabeza y por cola, en primer lugar, está dirigido al pueblo de Israel. En segundo lugar, es una expresión del propósito que Dios quería para su pueblo a todo el mundo. ¿Cuál era el propósito de Dios para su pueblo Israel a todo el mundo? Que sea testimonio a las naciones del Dios, de Jehová. Que sea luz al mundo, a las naciones. Por eso dice el Señor, yo te he puesto como un testimonio para que seas un líder sobre todas las naciones de la tierra y que a través de ti honren y glorifiquen mi nombre. Te he puesto por cabeza y no por cola. Y usan esa expresión en los púlpitos para hacerle creer a las personas de una posición, hermano, cuando la Escritura dice así, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien tema a Dios, todos se apartaron. Su boca es como veneno de una serpiente venenosa. Y Pablo dedica 3 capítulos en el libro de Romanos para hablar de que el hombre está bajo condenación y que no puede salvarse a sí mismo. Y que merece el castigo de la condenación eterna. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es el Evangelio. Hay una ausencia de cruz, de santidad, de pecado, de llamado al servicio. Otra de las novedades que vas a escuchar, escucha bien, hermanos, porque esto es una falsa enseñanza. Le voy a arrebatar a Satanás mi enfermedad. Le voy a arrebatar la enfermedad de mi mamá. Perdón, mi mamá dice. Perdón, ese de ejemplo. Voy a arrebatar. Hay un ser querido que está enfermo. Yo voy a orar a Dios y le voy a arrebatar la enfermedad a Satanás. Eso es una falsa enseñanza, hermano. De que yo le puedo arrebatar cosas a Satanás. Eso es una novedad también. Lo vas a escuchar. Y te arrebato aquello, Satanás. Y te arrebato aquello, Señor. Y te arrebato aquello, Señor. ¿Y la soberanía de Dios dónde está? Hermanos, si un ser querido cae en una enfermedad, tenés que saber de que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Pablo dijo de que en su debilidad se perfeccionaba, ¿qué cosa? El poder
de Dios. Dios permitió cierta enfermedad en la vida de Pablo para mantenerlo humilde. Bástate mi gracia, dijo el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo tengo que saber que todo lo que me pueda pasar a mí o a mis seres queridos pasa por sobre la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Satanás no me arrebata nada. Ni yo tengo por qué arrebatarle algo a él. Esa es otra de las novedades. Mi vida está en manos del Dios soberano, no en manos de Satanás. Tus hijos están en manos de Dios porque tú oras por ellos, no en manos de Satanás. Si a mis hijos les llega a pasar algo es porque Dios soberanamente lo permitió. Porque Él es Señor y soberano. No es porque Satanás me está arrebatando algo y yo tengo que quitárselo. Esa es una de las falsas enseñanzas. Se me está terminando el tiempo. En tercer lugar, no solamente por el carácter personal de ellos, no solamente por su predicación, ausencia de cruz, de salvación, de pecado, de santidad, del llamado al servicio. En tercer lugar, yo voy a poder identificarlos, hermanos, viendo cuál es el origen, la fuente de su predicación. ¿Cuál es el origen de su predicación? Lo que Él dice. ¿Quién lo dice? ¿De dónde Él lo está sacando? ¿Es la palabra de Dios ese origen o fuente de su predicación? ¿O es realmente su palabra? Su manera de pensar. Es decir, ¿cuál es la fuente de autoridad de su predicación? ¿Es la palabra de Dios o es su palabra? Y una de las características de esto es que vas a ver ausencia o poca Biblia. Por eso te digo, el Señor me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo esto. Hermano, el otro día vi un video, porque yo me meto a ver, a escucharlos. Lo hago para mí, nada más. Un predicador entró con un manto de todos colores. Y a toda la congregación, hermano, eran miles que estaban sentados ahí. Y dijo así: el Señor me dijo esto en un sueño. Me mostró un manto lleno de colores. Y él tenía un manto como una bufanda larga lleno de colores. Y el Señor me dijo de que esto significa el favor de Dios para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para tus finanzas, para tu posición de trabajo. ¿Ves cómo quitan autoridad a la palabra de Dios y ponen su palabra por sobre la palabra de Dios, diciendo que lo que Él está diciendo es porque Dios se lo reveló y le mostró que se presente con un manto de todos colores delante de la congregación, porque Dios se lo dijo, el Espíritu Santo se lo dijo? Entonces ves que le quitan autoridad a la palabra de Dios y se ponen por encima de la palabra de Dios. Falsos maestros, falsos profetas. Poco o nada de Biblia. En último lugar, y termino, hermano, perdón por la hora. Otro de sus frutos, hermano, es que promueven su persona. Promueven su persona. Y tú vas a ver carteles, publicidad. Vos ves sus grandes iglesias y ves su foto, su nombre. Y vos ves como la gente empieza a ponerlo en una posición de tal manera que llegan a idolatrarlo.
y van promoviendo su persona. Y ya no es que tuve mi devocional y el Señor me habló esto a través de la Biblia. No, es lo que el Dios le está diciendo a él, es lo que yo tengo que escuchar. Y si el Dios no le habla a él, yo no voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces se atribuyen de que Dios le habla a él o a ellos, y ellos le tienen que hablar a toda la congregación. Y la congregación lo lleva y lo pone en una posición, porque él es el que está recibiendo la revelación de Dios para mi vida, para esta iglesia. Promueven su persona. Ahora, ya para terminar, rápidamente, 1 Tesalonicenses 2:9, Joaquín. Mirá lo que dice la Escritura. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Si hay alguien que tenía autoridad apostólica, era Pablo. Nunca vas a ver a Pablo aprovecharse de su autoridad. Cuando él llegó a Tesalónica y cuando él llegó a Corintio, hermanos, él tuvo que por un tiempo trabajar con sus propias manos para no ser gravoso a la gente. Lo dice la Escritura, hermanos. Pablo era constructor de tiendas. Cuando él fundó estas iglesias, al principio tuvo que trabajar para que el Evangelio no se viera afectado. Y en 1 Corintios, no lo vamos a buscar porque ya estoy fuera de tiempo, hermanos. Pero él va a exponer su derecho como apóstol. Pero él dice, aún así yo no me he aprovechado de este derecho. Y él explica cómo él tuvo que trabajar, hermanos, para no estorbar el avance del Evangelio. ¿Cuánta diferencia hay con estos falsos profetas y falsos maestros que tenemos hoy en día? Primera de Corintios, Joaquín, capítulo 2, versículo 2, un texto más. Mirá lo que dice Pablo, 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nunca vas a ver Pablo promoviendo su persona, su derecho como apóstol de Jesucristo. Jamás. Predico a Cristo, dice Pablo, y a este crucificado. De esa manera llegué a ustedes. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar atentos a estos 4 frutos. Por su carácter, fíjate, son prepotentes, arrogantes y soberbios. Por su predicación, fíjate, ausencia de cruz, ausencia de salvación, ausencia de arrepentimiento, ausencia de reconciliación, ausencia de santidad, ausencia de servicio. Por el origen de sus predicaciones, poco ausencia de Biblia. Y por último lugar, siempre promoviendo, exaltando su persona. Hermanos, y vos y yo estamos para promover la persona de Dios.
y de Jesucristo. No mi persona, ni mi fama, ni mi popularidad delante de la gente. Pablo dijo, téngannos los hombres como servidores. ¿De quién? De Cristo. Como servidores de Cristo. Dice Pablo a los Corintios. Quiero que podamos terminar orando. Me quedaron algunas cositas, pero no puedo continuar más por cuestión del tiempo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a conocer más las Escrituras. Cuanto más yo conozco las Escrituras, más fácil va a ser identificar a estos falsos maestros y falsos profetas. Cuanto más yo esté en contacto con el verdadero billete, con el verdadero dinero, cuanto yo más esté en contacto, anda a meterle un billete falso a un cajero de los bancos, anda a meterle uno, a ver si vas a poder. No vas a poder. ¿Por qué? Porque ellos enseguida detectan, tocándolos, mirándolos, automáticamente detectan el billete falso. ¿Pero por qué? No porque han estudiado el billete falso, han estudiado el billete verdadero. Cuando yo más conozca las Escrituras, hermanos, más fácil va a ser detectar la falsa enseñanza a los falsos profetas. ¿Por qué? Acordate, vienen vestidos de ovejas. Son uno más en el rebaño. Y entran en secreto, encubiertamente. Vamos a orar. Terminamos.